Muy buenos días, hermanos. Por favor de ponerse de pie. El pasaje se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso del 22 al 35. Así dice la palabra del Señor. Entonces, los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta. Los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles de Antioquía, Siria y Sicilia, nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que le han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos y de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñándoles y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Esta es la palabra del Señor. Buenos días a todos mis hermanos y mis hermanas de Iglesia La Travesía. Mi nombre, y todas esas personas que también nos visitan esta mañana, mi nombre es Yamil Alejandro y por la gracia de Dios, solamente por su gracia, con virtudes y defectos, el Señor me ha llamado a ser pastor de esta congregación junto a nuestros ancianos. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan. Nosotros hoy estamos retomando una serie de sermones en el libro de los Hechos. Así que si usted se conecta hoy por primera vez, sepa que estamos en un libro que está en el Nuevo Testamento. Si usted, ¿verdad?, mira el Nuevo Testamento comienza con la historia de Jesús desde su nacimiento, esa genealogía, ¿verdad?, hasta que llega a la historia de Jesús, y el libro de los Hechos viene justo después de que Jesús resucita y asciende a los cielos y le da una encomienda a sus discípulos. ¿Qué va a pasar ahora? La misión de Dios va a comenzar a cumplirse de una forma que nunca antes habían experimentado los pueblos, que nunca antes habían conocido. El corazón de Dios, si estás aquí esta mañana por primera vez, escúchalo bien, es un corazón misionero. El poder de Dios en el libro de los Hechos está alcanzando y transformando personas no solamente en Jerusalén y donde vive la gente judía. Se está regando el bochinche por todos lados de que Jesús murió por los pecados y está invitando a todo el mundo a una relación de salvación con Él. Está invitando a todas las personas que se encuentran en el camino a conocerle, a recibir perdón y a ser restauradas y transformadas. Y ese mensaje no se quedó allí, sino que llegó hasta la isla de Puerto Rico, y 2000 años después nosotros todavía estamos anunciando ese mismo mensaje. Estamos en el capítulo 15 del libro de los Hechos, la mitad del libro de los Hechos, ¿verdad? Estamos en el mismo medio, y lo que ha ocurrido hasta aquí, usted escuchó hoy una carta. Usted dice, ¿por qué estamos escuchando una carta hoy? Los apóstoles están enviándole una carta a unas iglesias que están en Antioquía.
acaba de ocurrir lo que llaman el Concilio de Jerusalén, que es el primer concilio que se da en la iglesia cristiana. Y la pregunta con la que estaban lidiando los líderes, los apóstoles, los ancianos de Jerusalén en este concilio es la siguiente pregunta: ¿acaso es necesario convertirse en un judío para ser un verdadero cristiano? La voy a repetir otra vez. ¿Acaso es necesario convertirse en un judío para ser un verdadero cristiano? Y esta pregunta comienza cuando un grupo de judíos entran a la clase de membresía de la iglesia de Antioquía. En las clases de membresía de Iglesia La Travesía, nosotros hablamos sobre todas las cosas que nosotros valoramos como congregación. Nosotros somos evangélicos, nosotros hablamos ahí de qué significa ser presbiteriano, nosotros hablamos del DNA de nuestra iglesia, de las cosas y valores y la misión que distinguen a esta iglesia en San Juan, Puerto Rico, de otras iglesias. No que sea mejor que otras, pero qué cosas nos distinguen. Y todas esas cosas nos distinguen a nosotros como familia en la fe, y de eso hablamos en nuestras clases de membresía. Pero lo más importante para nosotros en la clase de membresía es hablar de qué nosotros entendemos de qué es el Evangelio de Jesucristo. Es el momento de nosotros compartir todas aquellas cosas que son centrales para nuestra familia. Y un grupo de judíos cristianos que van a la iglesia de Antioquía se encuentran con un problema serio cuando se dan cuenta cómo se están haciendo miembros los hermanos de Antioquía en la iglesia. Tienen un problema serio con las clases de membresía de Antioquía. Hay unas cosas que faltan allí en ese currículo. Miren lo que dice el texto, el capítulo 15, versículo 1. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. No tique, no londri. Ustedes, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Le están diciendo a la gente de la iglesia de Antioquía, así de straightforward. No hay salvación sin circuncisión. Antioquía, para darles un poquito de contexto, es la primera iglesia en la que la mayoría de los cristianos no eran judíos. Esto era una novedad para muchos en ese tiempo. La mayoría de los cristianos en ese tiempo sí eran judíos, y esta iglesia era la excepción en ese momento. En el mensaje del Evangelio estuvo predicándose por años principalmente a la gente judía, y era común que los primeros cristianos se vieran a sí mismos como algún tipo de secta o algún tipo de grupo dentro de la religión judío-mesiánica. Judíos que habían recibido al Mesías. Cuando el Evangelio comienza a llegar a las ciudades de los gentiles, los cristianos judíos se alegran. ¿Por qué se alegran? ¿Cuáles son las buenas nuevas? El Señor está agrandando el pueblo judío. El Señor está agrandando a los israelitas. Nos está expandiendo como nación. La idea de la mente de muchos judíos cristianos es: Dios está expandiendo su pueblo. Los judíos se están volviendo más grandes al incluir a los gentiles en nuestro pueblo, y no debería sorprendernos que al llegar a la iglesia de Antioquía encontraran un serio problema con las clases de membresía. Hay algo que falta en el currículo, le dicen los judíos a aquellos pobres cristianos en Antioquía. ¿Dónde está en su currículo de nuevos miembros la circuncisión? ¿Por qué no se la enseñan a su gente? ¿Dónde están las reglas judías en sus clases de discipulado? Esta gente fácilmente te hubieran mandado a Gerson a tu casa a chequearte la nevera, a ver si había jamonilla allí, o si unas patitas de cerdo, algunas chuletas en la nevera, y te hubieran descalificado. Te decían: no has entendido la fe. Hasta el momento, los judíos, y es bien importante que nosotros sepamos esto, han sido la autoridad máxima en estos temas. Si miramos su historia, ellos han sido el pueblo de Dios por 2000 años. Tienen seniority, mucho más que cualquiera de los gentiles en aquel momento. Ellos seguramente saben de lo que están hablando cuando dicen estas cosas con toda seguridad. Durante 2000 años, quienes
Siempre que alguien ha deseado ser parte del pueblo de Dios, tiene que ser circuncidado y tiene que guardar la ley de Moisés. Hay unos precedentes a los que ellos están haciendo referencia. Esto no es nada nuevo. Siempre ha sido así. Y es por eso que ellos, al expresarse de tal manera, causan un gran disturbio en la iglesia de Antioquía. Imagínate que entre por aquí uno de los maestros más grandes del cristianismo. Usted sabrá qué nombre usted pone en ese blanco. Un maestro reformado, gran predicador, gran teólogo, y entra y lo invitamos a predicar al domingo y les dice: hermanos de la iglesia La Travesía, hay algo que pesa en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes esta mañana. Tengo la impresión de que por lo menos el 90% de ustedes no son salvos. Ustedes han creído en Cristo, seguro que sí, pero les falta aprenderse el catecismo de Westminster. Les falta leer el libro de orden. Levanten la mano todos los que no han leído, no levanten la mano. No han hecho eso. Le hace falta bautizar a sus niños. Son presbiterianos, ¿no? Vamos. Si no lo hacen, entonces no son salvos. Y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, o todos ustedes se les reirían en la cara. Porque ustedes han aprendido buena teología. Pero hermanos de La Travesía, no así la iglesia del primer siglo. Los antioquenses están escuchando estas palabras de los grandes maestros judíos y no saben qué hacer con ellas. Sus corazones están preocupados. Imagínate que tú creas en Jesús y tú no sepas si tú eres salvo. Dice: me faltó algo. Están locos por ir a la clínica de salud inmediatamente. Tengo que ir allá a completar con el proceso para ser salvo. Y Pablo y Bernabé les dicen: paren. Nadie se me vaya al doctor. Nadie se me vaya a la clínica de salud todavía. Hay que bregar algo aquí. Las cosas necesitan clarificarse. ¿Realmente somos salvos o no? Dirían los cristianos de Antioquía. ¿Cómo sería de esperarse? Pablo y Bernabé, los que plantaron esa iglesia en Antioquía, intervienen de inmediatamente. El verso 2, como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos. Los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Cuando llegaron a Jerusalén, la iglesia... Allá en Jerusalén, la iglesia, los líderes, los ancianos y los apóstoles los reciben. Ellos les cuentan de cómo Dios ha estado obrando en medio de los gentiles, pero se vuelven allí a encontrar con un grupo de hermanos que se vuelve a oponer y a hacer el énfasis. Miren el verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidar a esa gente y mandarles a que guarden la ley de Moisés, nuevamente como un requisito para la salvación. La queja de los judíos: Jesús, lo amamos, pero no es suficiente. Hay algunas cositas que ustedes tienen que hacer, además de su fe en Jesús. Hermano, es importante saber, y hablaba de esto Gerson, si alguien me puede traer un poquito de agua, se lo voy a agradecer. Es importante saber cómo funcionan las religiones del mundo y cómo funciona el corazón humano cuando trata de ganarse el favor de alguna deidad, de cualquiera que sea. Hay un gran maestro en las religiones del mundo, te dice: sigue mis enseñanzas y te va a ir bien, y cosecha estas buenas cosas. Gracias, Luis. Sigue mis enseñanzas, vas a ser libre. Sigue mis enseñanzas, vas a tener el éxito que quieras. Usted realmente puede mirar las religiones y todas funcionan de la misma forma. Todas funcionan de la misma forma. Yo hago algo que me eleva y me ayuda a alcanzar ese estado divino o esa deidad. Usted llena el blanco dependiendo de la religión. Pero no es así el cristianismo. Y bien lo decía Gerson hoy. En el cristianismo Dios desciende. Dios envía a la segunda persona de la Trinidad, a su Hijo, lo entrega en una cruz para perdonar tus pecados, perdonar mis pecados, y luego seguimos sus enseñanzas. No dejamos de valorar las enseñanzas, pero el orden hace toda la diferencia. Hay una gran diferencia
cuando nosotros cambiamos las cosas de orden. Y eso hace que el Evangelio sea radicalmente diferente a cualquier otra religión de nuestro planeta. Y quisiera contarles un testimonio. Allá cerca del año, a finales del 1997, sí, yo estaba en ese año, saliendo de la escuela superior allá en Bayamón, en la high del pueblo de Bayamón. Y yo tenía dos amigos. Un amigo mío muy cercano, a quien me encontré el otro día haciendo compra ahí en Sam's, que era testigo de Jehová, lo amaba mucho, teníamos mucho, ¿verdad? Hacíamos muchas cosas juntos, era el pana mío, justo antes de graduarme de cuarto año allí en la high del pueblo de Bayamón. Y yo tenía otro amigo muy cercano, que era cristiano al mismo tiempo, y eran mis dos amigos más valorados. Ese otro segundo se llamaba Félix. Recuerdo que mi amigo testigo de Jehová me hablaba acerca de su preparación para ser bautizado, cuando iba a comprometer su vida a Dios, y me acuerdo que mi amigo me decía, estoy preparándome, y yo lo tomaba muy en serio, yo no era cristiano en ese tiempo. Me decía, todavía no me siento listo, hay cosas que todavía tengo que cambiar antes de acercarme a Dios y comprometerme de manera seria. Y yo sabía cuáles eran esas cosas porque yo jangueaba con él. Y recuerdo que una noche, en el balcón de la casa de mi otro amigo, Félix, me pregunta, Yamil, ¿qué estás esperando para tomar una decisión por Jesús? Era la primera vez en ese mes que yo escuchaba acerca de Jesús. Y Félix me hizo esta pregunta a mí por la noche, me acuerdo, en el balcón de su casa. Y yo le contesté estas palabras. Félix, estoy esperando arreglar algunas cositas que hay en mi vida. Todavía no me siento preparado. Y esa misma noche mi amigo me comunicó por primera vez el Evangelio de Jesús, cómo yo no tenía que cambiar antes de venir a Jesús, y eso hizo toda la diferencia en mi vida. Esa noche yo entregué mi vida al Señor. Félix me dijo, Dios es quien te limpia, tú no tienes que darte una ducha antes de ir a Él. Él es el agua que limpia tus pecados y tú no tienes la capacidad de hacer eso. El orden hace toda la diferencia entre el Evangelio y lo que es una religión de nuestro mundo. Hay una sola cosa que nos hace cristianos, y es lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, y eso es suficiente. Una cosa nos hace cristianos, lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, y eso es suficiente. Hay una gran diferencia cuando cambiamos las cosas de orden. Hace que el Evangelio sea radicalmente diferente a cualquier otra religión. Si tú obedeces toda tu vida, y para ti la obediencia es primero, antes de que Dios te acepte, nunca vas a tener paz, nunca vas a sentir seguridad. Habré hecho lo suficiente, me habré limpiado lo suficiente, tendré yo memoria de todos los pecados por los cuales me tengo que limpiar. No existe manera de hacer eso. Y lo radical del cristianismo es que la obediencia nunca es lo primero, nunca es secundario, pero nunca es lo primero. Al que tenga buenos oídos para entender, que entienda. Es una respuesta a la gracia inmerecida de Dios. Y aquellos que reciben el perdón de Dios, Dios les dice, eres aceptado, eres amado. Jesús pagó por todos tus pecados 2000 años antes, aun cuando tú no habías cometido ninguno de ellos. Ya Dios derramó su perdón para que tú lo recibas. Eres un hijo de Dios, eres amado, eres amada más de lo que jamás pudieras imaginar, y ahora tienes la libertad y los recursos para vivir una vida nueva. La gracia inmerecida y el perdón son los medios que Dios ha escogido utilizar para transformar tu vida y transformar la mía. Escúchalo otra vez. La gracia inmerecida, la que no te mereces, porque le fallaste esta semana un montón de veces. Y el perdón son los medios que Dios ha decidido utilizar para transformar tu vida y la mía, que sepas que no te lo mereces, y transformar tu corazón y darte un corazón nuevo. Cuando nosotros cambiamos el orden, o cuando nosotros ponemos alguna de nuestras mejores obras al lado del perdón de Dios y decimos, soy salvo por lo que Jesús hizo,
y por estas cositas que yo hice por el lado, estamos tergiversándolo todo. Es como alguien te invite al restaurante más exquisito y tú te lleves una latita de salchicha y la saques en el plato, en la mesa para ofrecerle a alguien. No saques la lata de salchicha, no la saques. Lo que hace es dañar la cena. Recibe la gracia del Señor. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Porque hay poder en ese mensaje. Por esto es crucial que se defienda lo que se está defendiendo en la carta que nosotros acabamos de leer. Y en esa reunión de los líderes de Jerusalén no hay nada que se pueda poner al lado de la obra de Cristo y decir, Cristo y esto. Porque terminamos corrompiendo el evangelio. Esta preocupación de los líderes, Pablo y Bernabé, los líderes de la iglesia en Antioquía, conduce a los líderes y a los apóstoles de Jerusalén, los que habían caminado con Jesús, a reunirse, a llevar a cabo lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Y este es el momento en la historia cuando se discute el asunto por primera vez si los cristianos gentiles, tienen que convertirse en judíos para ser salvos. Si los cristianos gentiles tienen que convertirse en judíos para ser salvos. Y lo que ocurre allí, en pocas palabras, resumiendo, es que luego de un gran debate en la iglesia de Jerusalén sobre el asunto de la circuncisión y guardar la ley de Moisés, los ancianos y los apóstoles llegan a un común acuerdo y deciden escribir una carta a las iglesias que andaban perturbadas por este mensaje falso. Y de eso se trata el sermón de hoy. Todo esto que acabo de hacer es solamente una introducción. Qué bueno que tenemos sillas nuevas, que son cómodas. Prepárense porque ahora es que vienen los puntos del sermón. Es chiste, pero es en serio. Así que en el sermón de hoy yo quisiera que exploremos las dos intenciones principales que hay en la carta. Hay otras cosas escondiditas ahí que usted puede aprender, pero yo he escogido dos que quisiera exponer en esta mañana de este pasaje. El primero comienza el verso 24 diciéndonos, puesto que hemos oído, los apóstoles hablando en su carta, que de entre nosotros hay quienes no autorizamos, hay gente a quienes no autorizamos y los han inquietado con sus palabras y perturbado sus almas. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, que son los líderes de la iglesia en Antioquía. Estos hombres, refiriéndose a Bernabé y Pablo, han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente. Quisiera mirar, si nosotros resumiéramos la carta que envían los apóstoles y los ancianos de Jerusalén a las iglesias gentiles, pudiéramos decir que ellos están diciendo algo así, digamos a manera de resumen, están diciendo, ante la preocupación causada por una gente que nosotros, que son nuestros, pero nosotros no les dimos permiso a decirles eso, a esos judaizantes que estaban allí con ustedes. Esta gente ha perturbado sus almas con la pregunta de si ustedes son salvos o no. Nosotros les dejamos saber que nosotros discutimos el asunto, nos reunimos, discutimos el asunto, llegamos a un acuerdo común. Eso es bien importante. Enviamos a nuestros hombres de la iglesia que sí están debidamente autorizados. Hay unos judíos que van de parte de nuestras líderes que sí están debidamente autorizados. No enviamos la carta sola. Nosotros reconocemos en esta carta la labor de Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado sus vidas para defender el evangelio, y nuestros representantes no solo les van a entregar la carta, sino que también van a comunicarle verbalmente el corazón detrás de esta carta para que no quede ninguna duda. ¡Qué detalle de los hermanos líderes de la iglesia en Jerusalén! La carta tiene como fin, tiene dos propósitos principales, y el primero es clarificar el evangelio. Se ha puesto una nube de confusión en lo que son los requisitos para ser salvo, y los apóstoles y ancianos quieren clarificar el evangelio. Y la decisión es clara. Ellos no titubean con nada de esto, a pesar de que esto podía causar división. Una decisión como esta
en medio de gente mezclada de gentiles y judíos. Cualquiera de estas cosas es una chispa que puede comenzar un fuego muy rápidamente, especialmente en ese tiempo, con los choques que habían entre estos dos grupos. La decisión es clara. No hay que convertirse en un judío para ser salvo. Hay una sola cosa que los apóstoles entienden que es necesario para ser cristiano. Lo que hizo Jesús en la cruz es suficiente. Pero hay otro asunto que los apóstoles quieren que quede claro. Y se comunica en la segunda parte de la carta, y aquí voy a expresar un poquito o a pasar un poquito más de tiempo. ¿Cómo manejan ustedes la libertad que tienen en Cristo? ¿Cómo van a manejar ustedes, gentiles, la libertad que tienen en Cristo a nosotros no requerirle ninguna de estas rituales judíos de la ley de Moisés? La carta tiene como un propósito no solamente aclarar el evangelio, también tiene como propósito enfatizar el amor cristiano, y a eso vamos en la segunda parte. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. Y aquí comienza la lista de las cosas que le piden. Que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien, pásenla bien. Me encanta el final. Surge la pregunta, ¿por qué entonces, y yo no sé si usted se hizo la pregunta, pero yo me la hice al momento de leer esto, ¿por qué entonces estamos poniendo instrucciones y le estamos imponiendo lo que llaman aquí algunas cargas adicionales al final de la carta, si el issue con el que llevó al concilio de Jerusalén era no me le impongas nada a los gentiles que ellos no son judíos? ¿Te das cuenta de que hay una aparente contradicción aquí? Le estamos imponiendo, vinimos a discutir si era necesario circuncidarse y guardar los rituales judíos y terminamos pidiéndole que hagan estas cosas a los gentiles. ¿Acaso no decidieron que los gentiles no tienen que circuncidarse y cumplir la ley de Moisés? Lo primero que nosotros descubrimos es que los apóstoles reconocen estas cosas. Aunque menores en comparación con guardar la ley de Moisés, siguen siendo algunas cargas las que les estamos imponiendo. No son cargas mayores, pero hay unas cargas que se están imponiendo. Y los apóstoles lo hablan, lo dicen abiertamente. Sí, hay unas cargas que le vamos a pedir a ustedes que hagan. Y estos momentos son los momentos donde, como decía un profesor del seminario, me decía, context is king, el contexto reina para nosotros poder entender estas cosas. La iglesia en estas ciudades, es importante saber que estaban compuestas mayormente de gentiles, es el grupo mayoritario, y los cristianos judíos estaban en minoría. Los apóstoles les dicen a los cristianos gentiles, no tienen que circuncidarse para ser salvos. Eso está claro, y que nadie les diga lo contrario. Y le enviamos a Judas y a Silas para que confirmen esta decisión. Que nadie les imponga esa carga, Cristo es suficiente. Eso está claro en la carta. Pero hacen bien en hacer estas cosas. Está claro que no hace falta, pero hacen bien en hacer estas otras cosas. Y nos habla de 4 abstenciones, o las podemos también agrupar en 3. Y la primera es que se abstengan de la comida que ha sido sacrificada a los ídolos. Si tú y yo viajamos en el tiempo a una ciudad gentil, a una ciudad pagana, en estas ciudades existían unos grandes templos. Y el templo es el lugar donde tú vas a comprar carne. El templo y la carnicería son el mismo lugar, aunque no sea así en nuestros tiempos. Aquí no tenemos un negocio de venderte carnes, pero en ese tiempo estaba mezclado la adoración y los sacrificios en el templo con la carnicería. Así que si tú querías comprarte un buen pedazo de carne para tirarlo en tu barbecue, tú ibas al templo y comprabas algún animalito que había sido sacrificado a algún ídolo, te lo llevabas a tu casa y te salía hasta más barato, porque no era kosher. Así que en este tiempo es bueno ir al templo. Oh, gracias, tengo mejor todavía. Gracias.
Así que en este tiempo es una ganga. El templo y la carnicería son el mismo sitio, donde vamos a comprar y comprarnos una carnecita para tirarla en el barbecue. El templo es pagano, el templo es un lugar de sacrificios, es para generar algunas ganancias que se venden estas carnes para seguir promoviendo estas religiones paganas y sacar algún tipo de beneficio económico de ellas. Y hay dos respuestas, digamos que son las más comunes ante un acto como esto: ¿se debe comprar la carne o no se debe comprar la carne? Y esto estaban los que decían: Zeus. ¿Quién es Zeus? A mí no me importa quién es Zeus. Eso es el producto de la imaginación de la gente. ¿Es un dios? No existe. De hecho, no es un dios porque no existe. Así que yo no tengo ningún problema con zumbarme a la carnicería, comprar todo lo que yo tenga que comprar de allí, porque un animal sacrificado en un templo para mí no importa. La carne está buena y está barata. Así que a mí no me molesta. Pero para un judío esto es un asunto que lacera su conciencia. ¿Recuerdan quiénes están en mayoría en estas iglesias? Los gentiles. ¿Quiénes tienen el peligro de ser rezagados? Los judíos. Es bueno que hagan estas cosas. Así que las prohibiciones de momento no son prohibiciones universales, son prohibiciones que están diciéndote, son recomendaciones. Tienes que cuidar el corazón de tu hermano. Sí te libramos de todas estas cosas, no tienes que cumplirlas, pero cuidado con tu libertad y cómo la usas, porque ustedes están en mayoría. El segundo caso, abstenerse de la sangre de los animales y de animales que han sido estrangulados. Y estas son dos cosas que están relacionadas en el contexto. Context is king. En la ley de Moisés, cuando se mataban los animales, se degollaban y se derramaba toda la sangre antes de comerlo, y no necesariamente era la práctica de las personas que mataban animales para comer en el tiempo del primer siglo. Otro método para uno quitarle la vida a un animal y comerlo es la estrangulación. Por eso le dice: absténganse de lo estrangulado. Pero esto no permitía que saliera la sangre del cuerpo del animal previo a comerlo, y es otra posible causa de tropiezo para un creyente judío. ¿Vas entendiendo por qué les están recomendando estas cosas? En una reunión de la iglesia, los hermanos judíos tendrían que estar preguntando: ¿cómo mataron el animal? ¿Tiene sangre? Empezamos a comer todos juntos en la mesa y los judíos están asustaditos, no saben si comerse la comida o no, ¿verdad? Algo parecido como cuando tenemos aquí un festín y empezamos a hacer arroz con bacon y empezamos a tener todas estas carnes por ahí. Nuestros hermanos vegetarianos o veganos, de alguna forma te están preguntando: ¿eso tiene leche? ¿Eso tiene queso? ¿Eso tiene...? Es algo parecido. Estas cosas de alguna forma se ponían en el medio de lo que era la comunión entre los judíos y los gentiles. Y los apóstoles les están diciendo: hacen bien con practicar estas cosas. El tercero, abstenerse de la inmoralidad sexual. Hay varias posibles interpretaciones aquí. Esta bien puede ser una nota para recalcarle a los gentiles que deben guardarse de la inmoralidad sexual, especialmente debido al contexto en donde ellos se encuentran. Grandes prácticas, grandes costumbres de los templos en ese tiempo eran grandes orgías, había una tentación bien grande para los creyentes en ese tipo de espacios. Así que las instrucciones sobre alimentos no son mandamientos universales para el cristianismo. Están ligados al contexto específico en que se da la carta, y tenían como fin que los gentiles aprendieran a amar a sus hermanos judíos y utilizar su nueva libertad en Cristo. Y esto es bien importante, Iglesia de la Travesía. Utilizar su nueva libertad en Cristo sin abandonar la ley del amor. La carta es clara en cuanto al Evangelio. No tira una línea muy clara. No hay que circuncidarse. No hay que cumplir la ley judía para ser salvo. Cristo nos salva y nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, pero también busca ser clara en cuanto a lo que significa amar a alguien que es diferente y tiene prácticas diferentes a nosotros. La carta no solo afirma el Evangelio, la carta también afirma el amor cristiano que debe haber entre los creyentes. Aunque nosotros no estamos, hermanos de la Travesía, bajo la ley de Moisés, nosotros sí estamos guiados por una ley superior. Y es la ley del amor, la ley de Cristo.
Esta ley nos enseña a no usar nuestra libertad en maneras que ofendamos a nuestros hermanos. Por esta ley del amor estamos dispuestos a abandonar algunas libertades siempre y cuando éstas afecten a algún hermano débil o impidan el avance del Evangelio. El Señor nos manda a restringirnos de algunas cosas y esas son razones válidas para nosotros hacerlo. ¿Cuándo fue la última vez que te abstuviste de algo por amor a un hermano no creyente? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste no lo voy a hacer? Puedo hacerlo, tengo el derecho de hacerlo, no estoy violando ningún mandamiento, pero yo quiero amar a mi hermano, yo quiero amar a mi hermana. Puedo hacerlo, pero ¿sabes qué? Sería una piedra de tropiezo para mi vecino y no va a ver a Cristo en mí. No, tal vez será la única oportunidad para que conociera el Evangelio y yo la estoy cerrando con lo que estoy haciendo. No estamos guiados o no estamos bajo la ley de Moisés, pero sí estamos guiados por la ley del amor, la ley de Cristo. Estaré concluyendo este mensaje. Una iglesia que no está guiada por la ley del amor es una iglesia donde las diferencias, aún las diferencias triviales, se vuelven en asuntos que traen fracturas permanentes en una congregación. Donde nuestras diferencias se vuelven asuntos serios y se agrietan nuestras relaciones, porque no estamos guiados por la ley del amor. Sabemos citar la Biblia, pero no estamos guiados por la ley del amor para aprender a renunciar a nuestros derechos por el amor a nuestros hermanos. Quisiera culminar este sermón con la respuesta. Ya vimos que se dio el concilio, hubo una decisión, unas determinaciones en ese concilio, se escribió una carta, se envió la carta con representantes de ese concilio y de la iglesia de Jerusalén. Y quisiera ver cómo se recibe ahora la carta. Recuerden que esta gente pudieran haber estado hace 2 meses esperando por esta respuesta. No está fácil. Tendremos que, cuando llegue Pablo y Bernabé, establecer una clínica de salud en Antioquía, ¿verdad? Y poner a todos los hombres en fila. ¿Será esa? Tendremos que empezar a investigar las neveras de la gente y las sus alacenas. Todas esas preguntas están en espera antes de que llegue Pablo y Bernabé de vuelta. Y llegan Pablo y Bernabé a la ciudad de Antioquía. Todo el mundo está a la expectativa. Se anuncia una reunión congregacional. La iglesia está llena, te lo puedes imaginar. El ministerio de hombres en primera fila. La pregunta en el corazón de todos: ¿realmente somos salvos o tenemos que empezar hoy aquí mismo la clínica de salud de nuestra iglesia y llamar a todos los cirujanos que conozcamos? Verso 30. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación y entregaron la carta. Y miren la respuesta de la gente. Cuando los hermanos la leyeron, se regocijaron, seguro que sí, por el consuelo que les impartía el Evangelio y muchas otras cosas más. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Lo necesitaban. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Y esa es la respuesta de un corazón que ve la gracia de Dios y Dios les da su favor. Hay mucha alegría en la congregación. Los cristianos comienzan a entender mejor el corazón de Dios por medio de sus acciones, de las acciones de Dios. Dios desea regalar buenas noticias a personas de todo el mundo y ellos lo están empezando a experimentar. Es como que no tengo que volverme judío y este es el deseo del Espíritu Santo. Y esto es lo que Dios le comunicó a los apóstoles y a los ancianos. Dios me ama. Hay consuelo en eso. Esas buenas noticias no son que ahora tú y yo tenemos el privilegio de convertirnos en judíos. Esas no son las buenas noticias del Evangelio, sino que Dios tiene un corazón misionero y ha enviado a su Hijo para perdonarte y para recibir en su mesa a gente de toda lengua, tribu y nación. Iglesia La Travesía, culmino con esto. Hay una sola cosa que nos hace cristianos y lo que hizo Jesús en la cruz es suficiente.